Listo. Entonces, estimados participantes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta sesión de nuestro diplomado de enfermedades prevalentes en atención primaria. En esta oportunidad vamos a avanzar en el tema de telemedicina y telesalud y para eso contamos con la doctora Lina Paola Abella, quien es médica especialista en medicina familiar y también tiene una maestría en salud pública. Entonces, doctora Lina, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes. Como ya el doctor Erwin se los comentó, mi nombre es Lina Abella. Yo soy médico familiar, docente en la Universidad de La Sabana. También tengo una maestría en salud pública de la Universidad de La Sabana. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema bastante importante, digamos que no tan de largo, digamos, tiempo, pero sí muy de reciente alcance en relación a la telesalud y la telemedicina. Entonces ya les comparto acá mi presentación. Compartir la pantalla más fácil. Permítanme aquí, ya, ahora sí. Ahí se ve la presentación, ¿sí? Sí, señora. Listo, perfecto, mil gracias. Entonces, este es el contenido de la charla de hoy que quiero que revisemos. Me pueden preguntar, pueden alzar la mano, pueden interrumpirme sin ningún inconveniente, lo que quieran preguntarme, pues acá voy a estar presta para responderles. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre la historia de la telemedicina, los fundamentos de la telemedicina, las modalidades y los usos de la telemedicina y la telesalud, los aspectos éticos, aspectos legales y la parte de calidad en telesalud. Vamos a hacer un pequeñito caso práctico y la idea es participar todos. Vamos a hablar sobre los retos que tiene esta modalidad de atención, las buenas prácticas y el cierre y pues las preguntas que tengan eh, para realizar. Entonces, antes de, antes de empezar la presentación, quisiera conocer como un poquito, y para eso generé este espacio con esta actividad de un quiz de Kahoot, para revisar un poquito como cuál ha sido el acceso de telemedicina en ustedes en su práctica diaria, y quisiera pues que lo pudiéramos hacer para conocerlos un poquito mejor. Entonces aquí pueden encontrar en la pantalla, pueden hacerlo con el celular que les queda pronto más fácil, escanear este código QR o ingresar a www.kahoot.it y poner este pin que dice acá arribita para poder ingresar al juego. Entonces, los espero ahí, ya hay dos, tres personas que han ingresado. Sí, es más fácil desde el celular con el QR. Me preguntan si no entienden la indicación. No hay ningún inconveniente. Ya vamos seis. Y tenemos conectadas. Me alcanzo a ver acá ahorita. Ya vamos nueve. Listo, me dejó solamente estos de acá. Listo, entonces voy a comenzar. Entonces, la pregunta que está aquí arribita, ok, no me deja ver aquí la. ¿Has usado telemedicina en tu práctica de salud?
Y las posibles respuestas, pues no, nunca ha usado la telemedicina, sí, pero ocasionalmente, la ha usado pocas veces y sí de forma regular. Listo, las respuestas son no he usado, no, nunca he usado telemedicina, la que más está alta, seguida de pocas veces y una persona de forma regular. Listos. Vamos con la siguiente. Entonces, listo. Esta es una más chiquita de verdadero y falso. Entonces, la pregunta es, ¿la telemedicina en atención primaria en salud, el uso de las TICs, a ver acá, ya, el uso de las TICs para apoyar la atención de salud, la prevención y el seguimiento de pacientes? ¿Se puede usar telemedicina para estas actividades dentro de la práctica clínica? Entonces, la mayoría escribió verdadero. Listo. Eso era chiquitico lo que quería que interactuáramos ahí un poquito al inicio. Permítanme acá, me salgo de este. Y veamos quién ganó. Paula. Listo. Entonces, para continuar acá en la presentación, vamos a hablar un poquito sobre estas preguntas que acabamos de hacer precisamente. Y ustedes ya me respondieron, la mayoría de las personas que pudieron ingresar al Kahoot no han usado telemedicina, entonces creo que va a ser muy útil esta actividad que vamos a hacer el día de hoy, como para comprender mejor los usos, las reglamentaciones, de qué se trata la telesalud y de qué se trata específicamente la telemedicina. Quería preguntarles antes de iniciar la charla, cuando ustedes les dicen telemedicina en atención primaria, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Qué es lo primero que escuchan o que han escuchado? El que quiera responder. Puede ser por el chat, no hay ningún inconveniente. Gloria nos escribe acá, sí, 2 años durante pandemia. Ok, nos escriben acá, atención de pacientes virtualmente. Paula nos escribe mayormente para seguimiento de tratamientos crónicos como tuberculosis, consulta externa crónicos. La telemedicina es la atención del paciente vía virtual o vía telefónica. Listo, pues entonces revisemos eso que nos están escribiendo acá. Entonces aquí nos están diciendo claramente que en pandemia hicieron teleconsulta. Listo, entonces revisemos de eso que estamos, que eso que pensamos, que es la telesalud, que es la telemedicina, que mucho de lo que están diciendo tiene mucha razón, pues revisemos como esas terminologías para que quedemos claros en cómo funciona esta práctica o esta herramienta. Me quito acá ya las imágenes si no nos deja. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la historia de la telemedicina, que es mucho más antigua que lo que nosotros creeríamos que fue la pandemia, que fue como el boom de estas tecnologías aplicadas para la atención en salud. Y es que la telemedicina ha venido de la mano con el avance de las telecomunicaciones. Entonces, eh, no es algo, digamos, como tan reciente, obviamente se ha sofisticado en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías y también pues a lo que generó la pandemia, que hubo la necesidad de atender a las personas de manera remota, pero digamos que cosas como el telégrafo, el teléfono, el computador son instrumentos que han venido siendo útiles durante la práctica médica en los últimos siglos, y es que más o menos a principios de los años 20, un instrumento o una herramienta como el telégrafo, que empleaba señales eléctricas para transmisión de mensajes codificados, era una de las herramientas más útiles, por ejemplo, en los buques militares, porque no había otra manera de comunicarse. Entonces ellos se comunicaban mediante el telégrafo para atender, digamos, a las personas que estaban dentro de los buques que se enfermaban. Fue después, con la aparición del teléfono que patentó Bell,
donde empezaron, digamos que la comunicación a distancia entre el médico y el paciente y se podía ya hacer un intercambio directo de información en tiempo real de manera, digamos, a distancia, sin poderse revisar, pero por teléfono, sobre síntomas, sobre signos de alarma, algunas cosas que se podían hacer de esta modalidad. Posteriormente, la televisión fue una herramienta bastante importante, más o menos en los años 50. Los congresos de medicina se difundían en circuitos cerrados de televisión, entonces empezó a haber más educación a distancia por medio de este tipo de congresos. La radio, que también fue un instrumento bastante importante. Un ejemplo de la radio fue, por ejemplo, fue el suceso con el Titanic, que el medio de comunicación fue este. Y definitivamente, después de eso, pues vienen el Internet, los computadores, los dispositivos móviles, pero puntualmente el Internet fue una de las herramientas que más generó avances en este tipo de herramientas, y adicionalmente no solamente para el tema de telemedicina, sino también toda la parte de educación al paciente, la transmisión de imágenes médicas, y es por esto que una de las especialidades que empezó con la revolución de la telesalud fue precisamente la radiología. Ya se empezaron a poder hacer consultas de audio y video en tiempo real y lo que vamos a mirar más adelante, que se llama telemonitoreo en relación a medición de signos vitales a distancia. Acá les traje como una línea del tiempo en relación a lo que ya habíamos hablado. Entonces, 1948 o antes el teléfono. En 1961 se describen las primeras citas a distancia usando como medio de comunicación la televisión en pacientes con patología psiquiátrica. La NASA, los astronautas, también fue una de las pioneras en el avance de la telesalud por medio del monitoreo de animales de manera remota, los cuales enviaban al espacio y podían monitorear sus signos vitales, el comportamiento fuera de la atmósfera para pues, poder determinar si era posible llevar personas al espacio exterior. Posteriormente, como ya lo comenté, el Internet. Toda la parte de Internet generó pues redes informáticas estándar de una comunicación universal, el teléfono móvil que más o menos en los años 90 empezó a generar una mejoría en el alcance de la atención y la teleeducación, y pues pandemia 2020 que puso la telesalud en primer plano a nivel mundial como parte de una de las herramientas que sirve para comunicarnos con los pacientes a distancia. Esto es más como la evolución en los diferentes continentes. Uno de los pioneros de la telesalud, pues es Norteamérica. Hacia los años 50 ya se empezaban a ver las primeras consultas, como les dije anteriormente, en pacientes con patologías psiquiátricas. En los años de los 90, cuando llegó el Internet a Estados Unidos, empezó pues ya a haber como tal un avance más rápido de la telemedicina, especialmente en áreas rurales, en pacientes con salud mental y lo que ustedes estaban diciendo por el chat, pacientes con enfermedades crónicas. Y pues año 2000 pandemia del COVID-19. En América Latina, si ustedes ven, es un poquito más atrás, más o menos en los 90. Los pioneros de esta metodología son Brasil, Chile y México, y Colombia con experiencias más académicas y digamos que trabajos piloto, pero no como tal dentro de la aplicación de la telemedicina, porque la normativa de esto fue un poquito más tardía. 2010 la regulación, como lo están viendo acá, ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esas normativas. 2015-2019 ya empezaron a hacer normativas a nivel regional, a nivel Latinoamérica, y pues 2020 que ya sabemos que es pandemia. Europa, al igual que Estados Unidos, pues empezó un poquito atrás. En los años 60
La doctora tuvo un inconveniente de conexión. Ah, ya regresó. Se me cayó, sí. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Yo me vuelvo acá. Sí me alcanzaron a escuchar hasta acá, perdón, hasta esta parte de la historia. Si quieren me pueden responder por el chat hasta dónde me alcanzaron a escuchar, que se salió un momentico. Listo, perfecto. Me están diciendo, ok. Entonces, esta última diapositiva, que creo que sí la alcanzaron a escuchar, pues es como la evolución a nivel internacional sobre cómo ha venido progresando la telemedicina a nivel mundial. Y aquí pues con las diferentes momentos, digamos, de cada una. Norteamérica y Europa siendo los más pioneros en este tema, y nosotros, América Latina, pues digamos que en un avance un poquito más rápido, desde los 90 para acá, con la reglamentación y en el comienzo de la aplicación de esta herramienta. Entonces, vamos a mirar eso que estábamos hablando sobre qué es telemedicina, qué es telesalud, que es un poco las definiciones que es importante tener en cuenta para comprender cómo aplicar y cómo, digamos, están organizadas las normativas en Colombia en relación a estas herramientas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de telesalud, hablamos de lo grande, ¿sí? Entonces, telesalud, como ustedes ven aquí en la diapositiva, comprende todas estas herramientas que ven acá, y telesalud es lo que engloba a todo lo demás. Entonces, telesalud es definido como el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos que se realizan a distancia con la ayuda de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, incluyendo la telemedicina y la teleeducación y pues otras cosas más que ven acá que ahorita vamos a hablar. Entonces, el objetivo de esta, según la resolución colombiana, es mejorar el acceso y la resolutividad, la continuidad, la calidad de la atención, además de impactar positivamente en la salud pública y la educación en salud mediante el uso de las TICs y digamos que eso es lo que busca. Si ustedes ven acá y resalté estas palabras, porque estas palabras que ven acá en el acceso, la resolutividad, la continuidad, que lo vamos a ver más adelante, son también los pilares que tiene atención primaria en salud, y por eso, digamos que también es la telesalud una herramienta muy útil para poder fortalecer en atención primaria lo que vamos a querer fortalecer en la atención primaria, que ahorita igual lo vamos a volver a revisar. Entonces, como les decía ahorita, telesalud, que es la palabra grande, incluye a todas las demás. Entonces, vamos a ir mirando una a una cuáles son las definiciones que tiene telesalud. Entonces, una de las primeras y tal vez la que más o los que hemos tenido la posibilidad de trabajar desde telemedicina es la que más hemos practicado, y es precisamente la prestación de servicios a distancia en todo lo que implica promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, pues digamos que nosotros los profesionales de salud nos conectamos mediante las tecnologías de la información y comunicación para intercambiar datos con los pacientes. Entonces, muy probablemente esto es lo que los que hayan podido tener la oportunidad de hacer prácticas de telesalud, pues han tenido es telemedicina. Ahora, la teleconsulta, que es, digamos, como una posibilidad desde la telemedicina, es la realización de consultas o interconsultas médicas entre un centro de referencia, que ahorita voy a explicarles bien qué es un centro de referencia y qué es un centro remisor, a través de una plataforma web que integra la historia clínica electrónica, la transmisión de datos e imágenes, audio y video de modo sincrónico. O sea, estamos en tiempo real en la teleconsulta. Entonces, para poder entender este pedacito, vamos a hablar un poquito sobre las modalidades y los usos prácticos de la telemedicina. Entonces, estas modalidades, digamos que buscan adaptarse a la atención de las necesidades de las personas, las familias y las comunidades. No, la única forma de hacer telesalud no es únicamente la consulta, y hay otras modalidades que también facilitan el seguimiento, por eso es muy útil
en lo que ustedes decían ahorita de enfermedades crónicas, permítanme, admito acá, de enfermedades crónicas, la educación en salud, que es algo muy importante y que es uno de los retos grandes que tenemos en relación a la práctica en salud, el empoderamiento de las personas, las familias para el control de sus condiciones de salud, la coordinación del cuidado. Entonces esto también aplica que puede usarse en diferentes contextos, como por ejemplo un equipo de salud integral, la gestión del riesgo. Entonces también podemos hacer gestión del riesgo desde la telemedicina y pues fortalecer el rol resolutivo, especialmente en el primer nivel de atención, pero también se puede hacer en otros niveles de atención diferentes al primer nivel de atención. Entonces, uno de los términos importantes a comprender es el teleapoyo. Entonces, muchas veces pasa que a uno o uno mismo llama al profesor que, no sé, al pediatra que fue su profesor, al otorrino que fue su profesor, al profesor de medicina legal, y eso es algo que hacemos nosotros constantemente cuando tenemos alguna duda, alguna cosa que queremos entender, un paciente que no comprendemos muy bien, alguien a quien queremos como recurrir a un acompañamiento. Y eso desde telemedicina se llama teleapoyo y es el soporte solicitado por un profesional de la salud a otro profesional de la salud por medio de las tecnologías de información y comunicación en el marco del relacionamiento entre profesionales. Entonces es eso, es esa ayuda o esa orientación que yo busco de otro profesional, tal vez un especialista en el tema o en la condición médica, que me oriente sobre qué debo hacer con este paciente. Es importante que sepamos que este tipo de ayuda, este tipo de apoyo, pues no requiere ninguna habilitación, lo podemos hacer de manera, digamos, como no con una solicitud directa, pues de una manera formal y no requiere que, pues, que tengamos una habilitación para hacer este tipo de orientaciones. Lo otro es ya dirigido al paciente. Entonces, nos pasa todo el tiempo con los familiares, con el vecino, con, bueno, con las personas que conocemos y saben que nosotros somos profesionales de la salud, y es la teleorientación. Es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de tecnologías de la información y la comunicación para proporcionar al usuario información, consejería, asesoría en los componentes de lo mismo, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Entonces, yo puedo orientar a una persona que me llama y me cuenta que tiene ciertos síntomas, que vaya a urgencias, que vaya a la cita médica, que empiece a hacer actividad física, que coma mejor, uno los puede orientar y esto no requiere una habilitación como tal específica, ¿sí? Entonces, mientras esto no incluya fórmula médica, mientras esto no incluya solicitud de exámenes de laboratorio o alguna, digamos, orden específica, pues no hay ningún problema en que podamos orientar a los pacientes de manera remota. ¿Mm? ¿Hasta ahí alguna duda en esto que les acabo de contar? Vamos bien. Listo, perfecto. Ahí vamos claros, listo. Es importante que entendamos estas definiciones. Ahora, vamos a hablar como tal ya de las opciones de telemedicina. Entonces, estas opciones de telemedicina, específicamente la primera, que es la telemedicina interactiva, esta sí requiere habilitación. Entonces, ¿qué es la telemedicina interactiva? Es la relación en tiempo real mediante videollamada entre un profesional y un paciente, donde se realiza un diagnóstico médico, un diagnóstico clínico, conceptos, tratamientos, órdenes, formulación, asumiendo el profesional la responsabilidad en este proceso. Entonces, si yo voy a hacer una teleconsulta por telemedicina, esa sí requiere estar habilitado, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito como cuál es la normativa que regula este tipo de habilitación, pero esa requiere estar habilitado. Entonces, para que lo tengan claro. Hay otro tipo de telemedicina, que es la telemedicina no interactiva. Entonces, esta es la que yo no me comunico con el paciente directamente, sino le envío, por ejemplo,
los exámenes de laboratorio o le envío una recomendación, no sé, para el manejo de la dieta en la diabetes. Y entonces, esa telemedicina que lo puede hacer uno por un mensaje de texto, por un mensaje de WhatsApp, por un correo electrónico, pues esa telemedicina donde yo no interactúo, digamos que no requiere una específica habilitación, pero sí es importante que se mantenga algo eh, que siempre se recalca en este tipo de tecnologías y es la confidencialidad. Entonces no puede ser como a mi correo personal donde todos tenemos acceso, donde yo tengo aparte otros correos de otras cosas, porque eso puede vulnerar, perdón, un poco la confidencialidad del paciente. Entonces aquí como lo muestra la imagen. Entonces, la telemedicina interactiva, pues yo estoy en tiempo real con el paciente, él está desde su dispositivo electrónico, computador, celular, lo que sea, y yo también desde el otro lado haciendo de manera sincrónica la consulta de telemedicina. Y aquí en este, entonces, la no interactiva, entonces, eh, es ese paciente el que yo de pronto ya había revisado, ya había valorado y le envío alguna indicación que no tiene que ver directamente con la consulta. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda de esa parte? Entendido, doctora, vamos bien. Listo. Entonces, ahora vamos a complicar un poquito los términos porque siempre es una terminología bien grande. Entonces, existe dentro de la habilitación dos posibilidades de habilitarse como prestador de telemedicina. Entonces, yo puedo ser prestador remisor o puedo ser prestador de referencia. Cuando hablamos de prestador remisor, es aquel que no tiene, por ejemplo, no sé, pongámosle una valoración por dermatología. Entonces, yo no tengo dermatología y necesito un dermatólogo. Entonces, yo me habilito para ser remisor a un prestador que tenga la posibilidad de tener un dermatólogo de manera remota que me brinde esa atención eh, de la especialidad que necesito. Entonces, el prestador remisor es aquel que remite, o sea, es el que envía o deriva a un usuario a un prestador de referencia para que éste pueda brindar el apoyo y la atención en la modalidad de telemedicina sobre pues, el proceso de salud que se requiera, un otorrinolaringólogo, un dermatólogo, el pediatra, bueno, la especialidad que necesite desde el otro lado. Y el prestador de referencia es el que presta como tal el servicio de telemedicina. Entonces es el prestador que cuenta con el talento humano capacitado y adicionalmente con las TICs necesarias para brindar apoyo a distancia en cualquiera de las fases de la atención, como lo dijimos anteriormente. Prevención, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y en algunos casos también toda la parte de cuidado paliativo tiene digamos que muchas acciones novedosas en los últimos 5 años de atenciones de telemedicina o de atención desde telesalud con pacientes en final de vida. Listo, hasta ahí, claros todos sobre los términos anteriormente descritos. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de otro tipo de prestación de telemedicina o de telesalud. Entonces, vamos a hablar sobre la teleexperticia. Entonces, la teleexperticia es la asesoría o segunda opinión entre profesionales de la salud que puede ser de manera sincrónica, o sea, puede ser en tiempo real o puede ser de manera asincrónica usando las tecnologías de la información para apoyar diagnósticos o decisiones clínicas entre los diferentes profesionales que pueden atender a un paciente tanto de manera presencial como a distancia. Y existen tres modalidades de este tipo de teleexperticia. Entonces, yo puedo estar haciendo teleexperticia entre dos profesionales de la salud. Uno está con el paciente de manera presencial y el otro está remoto. Entonces, el doctor que está presencial con el paciente, pues hace el examen físico, toma los signos vitales, o puede ser una enfermera, toma los signos vitales, está, digamos, como acompañando al paciente, pero siempre orientado desde el otro lado
con el profesional que se encuentra remoto, que puede ser el especialista, el subespecialista, que nos da la orientación de qué mirar al examen físico o qué exámenes tiene para poder, digamos, hallar un diagnóstico sobre ese paciente. Esa es una modalidad. La otra modalidad es entre un profesional de la salud y una persona que no sea profesional de la salud. Este tipo de modalidad se usa mucho en lugares muy remotos, en lugares rurales o rurales dispersos, donde pues no hay la posibilidad de tener un profesional a distancia. Entonces, son los técnicos, los tecnólogos, los auxiliares de enfermería los que se encuentran con el paciente y a distancia se encuentra el profesional de la salud indicando a la persona auxiliar sobre qué debe tomar, qué debe realizar para poder hacer, digamos, como el adecuado abordaje de este paciente. Y el otro tipo de teleexperticia es aquel en el que no participa el paciente, sino que se realiza entre los, digamos, como el médico tratante y el profesional que se encuentra a distancia, teniendo ya toda la historia clínica, las radiografías, los exámenes, digamos que toda la historia clínica muy completa. Y es lo que nosotros normalmente conocemos como una junta médica en la que se reúnen varios profesionales y entre ellos toman decisiones sobre la conducta a tomar en relación a el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación del paciente. ¿Hasta ahí alguna duda? Vamos bien, doctora. Listo. Es importante aclarar que en las dos primeras, tanto en la del profesional acompañando al paciente como la del técnico acompañando al paciente, debe ser habilitado para este tipo de la experticia, porque el paciente se encuentra en el medio de, pues, de esta atención. Existen otras definiciones importantes y es algo que ha venido aumentando, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, y es el telemonitoreo. Entonces, aquellos pacientes con hipertensión arterial, con diabetes, que tienen sensor de glucosa, pacientes con EPOC, en el que hay que estar revisando constantemente la oximetría, pacientes con, digamos, algunos dispositivos que puedan tener a la mano, se puede hacer este tipo de telemonitoreo. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en la medición, la observación y hasta la modificación del curso de uno o más parámetros vitales en un paciente a través de medios electrónicos y de comunicación remota. Entonces, mucho ha, digamos, como evolucionado esta parte del telemonitoreo con los dispositivos de monitoreo clínico que tenemos. Entonces, el pulso oxímetro, el glucómetro, el sensor de glucosa, como les estaba diciendo ahorita, los relojes inteligentes, digamos, que permiten poder visualizar la frecuencia cardíaca o en el ritmo cardíaco. Hay unos mucho más sofisticados que pueden, digamos, como ver otras mediciones y eso sirve mucho para que el paciente no tenga que acudir constantemente, digamos, muy frecuentemente a la consulta, sino que de manera remota se pueda monitorear y se puedan hacer los ajustes y los tratamientos, ajustar los tratamientos y ajustar las indicaciones necesarias para que el paciente pueda controlar sus enfermedades y pues obviamente tenga una mejor evolución. Otro tipo de telemonitoreo es el que se hace en las unidades de cuidado intensivo. En pandemia, esto fue bastante importante, pues si bien lo recuerdan, las unidades de cuidado intensivo estaban al límite, al tope en muchos lugares del país y en muchos lugares del mundo. Y una de las estrategias importantes que se realizó, y especialmente hablando, por ejemplo, de Bogotá, es que habían centros de telemonitoreo muy grandes en alguna de las subredes y en esto habían intensivistas que no estaban dentro de la UCI, pero que estaban en unos centros de telemonitoreo grandes y podían, digamos, parametrar de lo que estaban haciendo en las UCIs individuales de manera remota a los pacientes, orientar al médico que estaba en la UCI o al otro intensivista que estaba en la UCI para empezar a mirar y modificar los parámetros de oxigenación, los parámetros de diferentes cosas y poder, digamos que, mantener el paciente y también poder sobrellevar la necesidad de un aumento tan alto
de especialistas en cuidados intensivos en ese momento. Entonces, eso fue una cosa muy importante, una medida muy importante durante la pandemia. Y lo otro es la teleeducación en salud, que básicamente habla sobre el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para la práctica educativa en salud a distancia, que orienta tanto la práctica que nosotros hacemos de orientación en salud a los pacientes, pero también en nosotros mismos, esa educación continua, el poder, digamos, participar de un congreso que normalmente pues era presencial y que ahora también se hacen de manera remota, lo cual acerca y favorece la educación continuada en los profesionales y técnicos en salud. ¿Hasta ahí alguna duda? No, señora, No, gracias. señora. Listo. Entonces, les iba a preguntar si les parece que hagamos una pausa acá, porque ya son bastantes términos importantes que acabamos de hablar y si quieren hacemos una pausa de unos 10 minutos para continuar o quieren que sigamos derecho, como les parezca mejor. Digamos. Sí, Sigamos. Carolina. Mejor que sigamos. Listo, perfecto. ¿Todos están de acuerdo? Sí, por acá me dicen también Sí, sí. continuar, doctora. Listo, Sí, que perfecto. sigamos. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las normativas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Digamos que hay unas entidades eh, a nivel global que regulan la telesalud a nivel mundial y hay unas normativas locales colombianas que nos dicen a nosotros como el lineamiento a seguir en relación a este tema. Entonces, ¿cuáles instituciones internacionales están? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en relación a pues, el liderazgo global en salud que puede ejercer la telesalud, en relación a los conceptos, es el ente que emite las recomendaciones técnicas y éticas en relación a este tema, y es una de las organizaciones que ha promovido la telemedicina como una herramienta de atención primaria en salud. Lo otro es la Organización Panamericana de la Salud, pues que obviamente hace la adaptación para América Latina en la implementación de telesalud en el modelo de APS, en la, digamos, utilidad en los modelos híbridos de atención presencial virtual, en el enfoque de equidad, acceso y fortalecimiento desde el primer nivel de atención, pues por las necesidades puntuales que tiene Latinoamérica. Lo otro es la Organización de Naciones Unidas, que vincula este tipo de herramientas con un marco de desarrollo sostenible en relación al derecho a la salud, en los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente el ODS 3, e impulsa la transformación digital como política pública a nivel internacional. La Unión Europea, con toda, digamos, como la orientación en la protección de datos que tiene que tener y la regulación y la estandarización que tiene que tener los sistemas de telemedicina, la interoperabilidad, que es básicamente poder tener los datos y poder ser, digamos, como compartidos de manera como de acceso a las diferentes entidades. Entonces, en la IPS, con la EPS, para poder, digamos, como ser interoperable, que yo tenga en, no sé, en San Andrés la posibilidad de ver una historia de un paciente en Bogotá o viceversa, para poder, digamos, poder hacer acciones y no quedarme limitado y también para no incurrir en más gastos en salud, que es lo que normalmente sucede. La seguridad digital, también la OCDE, en relación a la evaluación del impacto de la telemedicina en temas como calidad, eficiencia de resultados, la Unión Internacional de Telecomunicaciones con los estándares técnicos, el trabajo conjunto con la Organización Mundial y la expansión de conectividad en zonas rurales, que es un tema que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las barreras, y es un tema que genera, que es una de las barreras grandes que puede tener este tipo de herramienta, porque pues no todos los países, y especialmente cuando hablamos de Latinoamérica, tenemos la misma conectividad a nivel nacional y especialmente en zonas rurales o zonas dispersas. Entonces, esta diapositiva es muy importante que la puedan mirar
En esta diapositiva se encuentran las 4 normativas que han salido desde el 2010 en relación a nuestro país, eh, hablando de telesalud. La primera es la Ley 1419 del 2010. Esta ley tiene como objeto desarrollar la telesalud en Colombia. Acá es donde ustedes encuentran todas esas definiciones, que, eh, que es telemedicina, que es teleapoyo, que es experticia, que es teleeducación, o sea, todas las que acabamos de hablar, esas definiciones se encuentran en esta ley 1419 del 2010. La siguiente ley es la resolución 2654 del 2019 y aquí es donde empezamos a hablar sobre las disposiciones para la telesalud y los parámetros para la práctica clínica de telemedicina en el país. Entonces aquí es donde hablan sobre la reglamentación de la habilitación, sobre los parámetros de esa práctica de manera segura, sobre el consentimiento informado, sobre los requerimientos que tienen que tener las plataformas de telemedicina en relación a la parte ética, a la parte de la confidencialidad y demás. La siguiente es la resolución 3100 del 2019, que esa creo que la conocen un poquito más o han oído hablar de ella, donde está el manual de prestadores y habilitación de los servicios de salud. Entonces, parte de lo que les conté ahorita de lo que se habilita y no se habilita, pues está en esta resolución 3100 del 2019. Y finalmente, la resolución, permítanme aquí le doy ingreso, ya, la resolución 538 del 2020, donde se adoptan medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y poder garantizar la prestación de los servicios de manera remota, pues en medio de la emergencia que había generado el COVID-19. En esta resolución se retiran, digamos, como de manera temporal algunas de las indicaciones que estaban en las resoluciones anteriores en relación, digamos, como a la habilitación, al uso de las tecnologías específicas para telesalud. Se hace un poquito, digamos, más laxa la prestación de este servicio con el fin de mitigar la pandemia, pero pues ya no estamos en pandemia, así que las reglamentaciones que en este momento nos cobijan son estas primeras 3. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, señora. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cómo unimos esto? A ver, vamos a escribir aquí que no, señora, también. Listo. ¿Cómo unimos esto de telemedicina con la estrategia de atención primaria en salud? Entonces, resulta que en el contexto de la atención primaria, la telemedicina no busca reemplazar la atención presencial, sino por el contrario, complementar la atención presencial. No es solo una videollamada como lo acabamos de ver, no es solamente la teleconsulta y ya paré de contar, sino incluye telemonitoreo, teleorientación, teleconsulta, teleexperticia, tiene muchísimas más acciones que solamente la videollamada. Y lo que busca también es no fragmentar el cuidado. Entonces, por ser una tecnología que normalmente las personas se conectan desde casa, desde su comodidad, desde la comodidad de su espacio, permite también ayudar y apoyar el cuidado de la persona de manera remota o en su entorno, en su hogar. Entonces también digamos que lo que no busca es fragmentar el cuidado, sino al contrario, fortalecer el cuidado. Es una herramienta que sirve para organizar o ser parte del modelo de atención porque permite ampliar el acceso efectivo, fortalecer el enfoque familiar, como lo acabamos de oír, y es frecuente cuando yo atiendo teleconsulta y sobre todo en las personas muy mayores, siempre están como ayudados de alguien, el nieto, la hija, el sobrino, y eso permite también incluir a la red de apoyo dentro de la atención, pues porque todos sabemos que enfermedades crónicas, por ejemplo, requieren no solamente de la intervención individual de la persona, sino muchas veces del acompañamiento de la familia o de los cuidadores para poder, digamos, llevar a cabo un buen cuidado de la persona. Lo otro es mantener un seguimiento continuo. Entonces, ¿qué facilita la telemedicina? Que yo pueda tener una mayor continuidad en la atención que lo que hace la atención presencial. Y también facilita el trabajo interdisciplinario en aquellas personas que requieren un abordaje integral. Entonces,
Si yo tengo diabetes y necesito un abordaje integral porque me tiene que ver nutrición, me tiene que ver, no sé, el médico general, medicina familiar, el psicólogo, el trabajador social, pues también es una herramienta importante la atención desde telemedicina para poder lograr ese trabajo interdisciplinario. Entonces, como bien lo decíamos al inicio de la charla, la atención primaria en salud tiene unos principios y esos principios se pueden aplicar en metodologías como la telemedicina. Entonces, específicamente, digamos, como estos son los principios que tiene atención primaria en salud: mejorar el acceso, ser la atención de primer contacto, que no quiere decir primer nivel, eso es importante que lo tengan en cuenta. No quiere decir primer nivel de atención, sino primer contacto. Normalmente puede uno entrar al centro de salud o también al hospital, o sea, es el primer contacto. La integralidad, entonces, que no solamente abarque lo físico, sino también la parte emocional, la parte espiritual de la persona, que es lo que busca la integralidad en la atención, porque el ser humano no es solamente lo físico, sino todo lo que implica las dimensiones de la persona, la continuidad, entonces que sea en el tiempo articulada y también entre los niveles de atención. Entonces yo tengo un paciente con diabetes, pero ya tiene complicación porque tiene enfermedad renal crónica y lo ve medicina general, lo ve medicina familiar, lo ve el nefrólogo, que sea esa continuidad que se pueda articular entre los diferentes niveles de atención para que el paciente pues, pueda tener una atención específica integral. Un enfoque familiar y comunitario, entonces lo que les decía ahorita, también favorece un poco a la reconocimiento de dinámicas, redes de apoyo y riesgos compartidos, equidad, participación e intersectorialidad. Pero puntualmente, ¿qué es lo que más, digamos, como eh, se, eh, se ve dentro de la telemedicina o la telesalud? Esos principios. Entonces, claro, la telemedicina o la telesalud ayudan con el tema de la accesibilidad porque ayuda a reducir las barreras geográficas que tenemos en los diferentes países. En un país como el nuestro, donde hay una ruralidad dispersa bastante amplia, o países como Brasil que tienen aún más personas en ruralidad, pues esto puede ser una herramienta importante para reducir esas barreras geográficas. También ayuda a disminuir costos indirectos en el paciente. Entonces, eh, todos lo hemos visto y hemos visto cómo el paciente vive en Cundinamarca, o voy a poner un ejemplo, Cajica, pero como Soacha también es Cundinamarca, entonces lo ve no sé, alguna especialidad en Soacha, Cundinamarca, porque pues es Cundinamarca y el paciente lo remite para allá. Entonces, claro, eso es un costo porque tiene que ese paciente trasladarse desde Cajica hasta Soacha y eso implica tiempo, costos, eh, empeora si es una persona con discapacidad, en silla de ruedas, y pues esos costos indirectos se pueden disminuir a través de este tipo de herramientas. Facilita la atención de poblaciones rurales dispersas o personas con movilidad limitada. Entonces, personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas que tienen algún problema de movilidad, personas con enfermedades de alto impacto, como por ejemplo las enfermedades huérfanas. Se facilita mucho la atención desde este tipo de herramientas en relación a la accesibilidad. En relación a la longitudinalidad, pues permite mantener una relación continua en el tiempo entre el equipo de atención primaria, las familias y las personas, logrando hacer un seguimiento periódico, un conocimiento del contexto familiar, porque interactuamos no solamente con el paciente, sino también con su contexto, y permite llevar una continuidad más importante en ese paciente que probablemente tendrá diferentes valoraciones por diferentes especialidades y necesitamos como darle la longitudinalidad. Esto también tiene que ver mucho con lo que les hablaba hace un rato de la interoperabilidad, y es que yo estando en otra ciudad pueda tener acceso a la historia clínica del paciente y poder, digamos, como acceder a esa atención para poder revisar los antecedentes, el examen físico, los laboratorios, las imágenes diagnósticas, y poderle dar continuidad y no ver al paciente fragmentado dependiendo de la enfermedad o dependiendo de la condición médica.
La integralidad, entonces, en relación al abordaje de lo que hablábamos ahorita, dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, facilitar la intervención interdisciplinaria, como ya lo habíamos hablado, y permite integrar educación, que es lo que muchas veces no logramos en la consulta presencial pues porque obviamente estamos corriendo con los pacientes de manera presencial, prevención de enfermedades y seguimiento. Y finalmente, algo que ayuda mucho la telemedicina en relación a los principios de la atención primaria es la continuidad en el cuidado. Entonces, seguimiento post-consulta, en relación, por ejemplo, a que lo vimos, lo evaluamos, un paciente con hipertensión y queremos solicitarle los exámenes de órgano blanco para verificar que no tenga ninguna complicación de su enfermedad al momento, pues puede hacerse de manera remota por una telemedicina con el control del tratamiento, que esto es muy importante, por ejemplo, en los pacientes con enfermedades crónicas. Muchas veces formulamos los medicamentos, pero no estamos vigilando los efectos secundarios que tienen estos medicamentos o las interacciones farmacológicas que estos tratamientos pueden presentar. Y parte de la falla terapéutica de las personas tiene que ver con que muchas veces presentan efectos adversos, no sé, la que sea, náuseas, cefalea, la que sea, y las personas no consultan porque las consultas están muy lejanas y suspenden los medicamentos y obviamente no hay control de la enfermedad. Entonces, el control de los tratamientos también es algo que puede favorecerse desde este tipo de herramientas. La detección temprana de alertas, entonces, signos de alarma de alguna condición específica, se puede hacer desde telemedicina con la limitación, y siempre teniendo en cuenta que una de las barreras o las limitaciones que tenemos desde este tipo de herramientas, pues es precisamente el examen físico. Pero si un paciente nos da y orientamos la consulta y preguntamos signos de alarma, lo podemos remitir a urgencias de manera prioritaria, eh, explicándole pues que obviamente una de las limitaciones de este tipo de modalidad de atención es que precisamente pues no hay la herramienta para hacer un examen físico a distancia. Y pues la coordinación también favorece la coordinación con otros niveles de atención. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo miro aquí el chat. ¿No? ¿Ninguna? Listo. Entonces, quería preguntarles, dentro de los que han podido tener la oportunidad de hacer algún tipo de acción de telesalud o directamente desde telemedicina, ¿cuál de estos principios de atención primaria que hablamos hace un momento consideran que este tipo de modalidad de herramientas puede generar mayor impacto en su práctica diaria y por qué? Como quieran, como prefieran responderlo, por el chat o si quieren abrir el micrófono, no hay ningún inconveniente. Entonces voy a volverme un poquito acá y les pongo yo acá estos principios para que me digan desde la experiencia que ya han tenido, los que han tenido algo de experiencia en esta modalidad, ¿cuál creen ustedes que puede ser el impacto más grande en los pacientes que ustedes atienden y por qué? Yo sé que la hora es difícil. Doctora, pues uno de los principios que más pueden o donde más se puede impactar es el tema del acceso, ¿sí? Porque nosotros Ujú. aquí a nivel departamental hay municipios donde de verdad no tenemos las especialidades y los pacientes, la condición para el desplazamiento, el tema de viáticos, la demora. Entonces, a mí me parece que es uno de los principios que podemos afectar de manera positiva frente a este tipo de servicios. De acuerdo, sí, de acuerdo contigo. El acceso es una barrera que tenemos hoy en día muy importante y especialmente pues en diferentes zonas donde no hay la posibilidad de tener especialistas de segundo, tercero, cuarto nivel que se pueden, digamos, acceder desde este tipo de herramientas. Muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Nereida Parra. Muchas gracias, Nereida. ¿Alguien más que quisiera comentar alguna cosa desde la experiencia que ha tenido?
Por acá Paula Sí, escribe en el chat, acorta tiempo, mejor acceso y puede estar varios miembros de la familia y aclarar sus dudas. O sea que básicamente ahí hablamos del acceso, de la continuidad en la atención y de la enfoque familiar y comunitario. Excelente. ¿Alguien más que quisiera darnos su aporte? buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? ¿Me recuerdas tu nombre? Ángela. Hola, Ángela. Pues yo quería dar como mi opinión desde la parte de mi experiencia. Yo estuve trabajando un tiempo haciendo telemedicina para pacientes que están postrados, pues adultos mayores con movilidad limitada o pacientes con Sí, antecedentes de trauma retromedular en la parte de la formulación pues de lo que son los pañales y todos los materiales de uso para esa parte. Y pues a mí me parece que es muy bueno en el sentido de que pues son pacientes que para la movilidad pues es muy complejo. Entonces, pues esa parte ayuda bastante, facilita mucho como la carga, la parte de la familia, porque pues la solicitud de una cita, esperar la cita, tener que ir, desplazarse es muy complejo. de acuerdo. Eso que acabas de decir es muy importante porque esos pacientes es muy difícil movilizarlos. Entonces, poder salir de casa, alzarlos, llevarlos, sacarlos, muchas veces cuando viven en zonas que no son tan fáciles de acceso es muy complejo poder llegar a una avenida, el costo en el transporte de algunos lugares es bastante elevado y pues poder ayudar a las personas de esta manera reduce ansiedad, reduce costos a la familia, que de por sí sus pacientes pues ya son de alto costo, reduce sobrecarga del cuidador, facilita, digamos, como la posibilidad de que varias personas de la familia puedan estar pendientes y no solamente una. Listo, muchísimas gracias, Ángel. ¿Alguna persona más con alguna de experiencia que tenga? Ah, por acá escribió Duan. Es muy práctica y facilita, espérame aquí, la atención. Sin embargo, sigue existiendo la barrera del acceso a los usuarios en zona rural que no tienen acceso a un teléfono móvil. Entonces, eso es una barrera grandísima. Entonces, el Internet, nuestro país, hay muchas zonas aún de nuestro país que no tienen eh, acceso a Internet. Otra barrera es el acceso a dispositivos móviles, como tú muy bien lo acabas de decir, sea un computador, sea un teléfono inteligente, que también es una barrera importante. Hay otras como por ejemplo en algunas poblaciones como las personas mayores, los adultos mayores, también es una barrera la parte de la alfabetización en general, pero específicamente en este caso la alfabetización digital, porque pues no es tan fácil aprender a usar un computador, un celular, conectarse, entrar a la consulta, es algo que requiere unos conocimientos mínimos del uso de estos dispositivos. Muchas gracias, Duan. Gloria nos escribe acá, es más fácil realizar el seguimiento y la continuidad, mira que se me enojó, y la continuidad del tratamiento. Entonces, en lo personal a mí me parece una herramienta muy útil para verificar como adherencia farmacológica, lo que les decía ahorita, efectos adversos, interacciones, porque pues es más fácil comunicarse con el paciente. De hecho, en países como España, que tienen pues obviamente una mejor cobertura de Internet, que tienen un sistema muy bueno e interoperable, el seguimiento de los pacientes muchas veces se hace de manera telefónica en relación a mirar temas como por ejemplo adherencia y demás para poder hacer el control de las enfermedades crónicas de estos pacientes. Mayra escribe por acá, hay mayor alcance y acceso a la atención, sin embargo hay que tener tacto a la hora de acercarse a la población adulto mayor, ¿de acuerdo? Porque generalmente les cuesta adaptarse a esos cambios, hablando de dispositivos y confianza con el personal, tal cual. Estoy de acuerdo con eso totalmente, porque para ellos y para muchas personas no es tan fácil, digamos como que requieren esa atención persona a persona, la mano, el saludo, que te toquen el hombro, porque eso en algunas personas da mayor seguridad. Sin embargo, y acabas de acordarme de una cosa importante, es que en pacientes, por ejemplo, con patologías psiquiátricas, la telemedicina es una buena herramienta porque baja un poco la ansiedad
de los pacientes a la hora de la presencialidad con el médico. Entonces, favorece mucho a que ellos puedan estar menos ansiosos, más tranquilos a la hora de la consulta. Y Mayra dice acá también, dice, por eso considero en lo personal que no podría aplicarse en todos los casos. De acuerdo. Y ahorita vamos a ver las barreras que este tipo de modalidad tiene. Listo, muchísimas gracias por la participación. Entonces, hablando precisamente en lo que acabamos, lo que ustedes me acaban de decir, entonces vamos a ver qué cosas puede resolverse y qué brechas y limitaciones aún tenemos en este tipo de modalidad. Entonces, eh, no tanto depende de la complejidad clínica, sino que ustedes estaban diciendo, el acceso, el seguimiento y la continuidad. Entonces, hay muchas cosas que se pueden solucionar desde atención primaria en salud, pero hay otras que definitivamente, eh, que lo vamos a ver ahorita, por diferentes barreras en el acceso, en la atención y demás, pues cuestan un poco más. Entonces, em, digamos que lo que estábamos hablando ahorita, ¿qué puede ayudar en zonas rurales cuando obviamente hay la suficiente conectividad para poder hacer esta atención? Población dispersa, personas con dificultades en transporte, personas con limitaciones físicas, en salud mental, entonces en trastornos leves a moderados, en seguimiento psicológico, en acompañamiento familiar. También ayuda un poco a reducir el estigma del paciente con una patología de salud mental. En educación, entonces, educación individual y familiar. También existe la posibilidad de realizar educación grupal desde la telemedicina o desde la telesalud más bien, eh, digamos como en grupos, por ejemplo, de cuidado de personas mayores, en grupos de cuidado de personas con Alzheimer, de primera infancia, y esos grupos terminan brindando herramientas entre los mismos participantes para poder manejar las condiciones médicas que tiene la persona con la que vive. Promoción del autocuidado, entonces educación en por qué debo realizar actividad física, cómo debo realizar actividad física, qué alimentación debo seguir, higiene del sueño, pautas que son más de educación que nosotros podemos hacer para promover el autocuidado de las personas. Y como ustedes bien lo habían dicho anteriormente, ya lo habíamos hablado, el seguimiento de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, EPOC, personas adultas mayores con multimorbilidad, y aquí muchas veces es necesaria la presencia puntualmente del cuidador o del familiar para poder hacer esta atención como un interlocutor también con el paciente. Y básicamente porque la telemedicina favorece al control clínico periódico, al monitoreo de la adherencia, a la educación constante sobre los cuidados que debe tener este tipo de enfermedades y la identificación temprana o prevención de complicaciones de la enfermedad. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario? Listo. Entonces voy a continuar, que ya me escribieron acá que no. Entonces, como ya lo vimos, hay unas reglamentaciones y dentro de esas reglamentaciones hay claras varias cosas que vamos a hablar en este momento. Entonces, básicamente vamos a centrarnos en la importancia del consentimiento informado de telemedicina, en lo que hablábamos ahorita de la confidencialidad y la protección de datos del paciente, los límites que tiene la teleconsulta, entonces sí hay unos límites y hay unas indicaciones en la que se prefiere la atención presencial, la responsabilidad del profesional que hace la atención de telemedicina, calidad y seguridad del paciente y pues el obligatorio registro de la historia clínica. Entonces, en relación al consentimiento informado, entonces, eh, digamos que no solamente es aceptar la consulta virtual, sino que el paciente comprenda que la atención se va a realizar a distancia, que entienda sus alcances y sus limitaciones. Entonces, la limitación, por ejemplo, definitiva, pues es el examen físico. Otra limitación es que pues puede haber, o un riesgo más bien tecnológico, es que puede haber fallas en la conexión, que se puede caer la conexión, tanto porque al paciente o al profesional se le caiga el internet. Los otros riesgos es la confidencialidad, entonces debe ser, y eso sí es el prestador o el profesional que se debe encargar de esa confidencialidad de los datos, pero también del momento de la teleconsulta de la persona. Entonces, pues lo ideal es
usar así como me ven con la diadema, con el micrófono, para mejorar y favorecer la confidencialidad de la atención del paciente. Y eso es básicamente porque en pandemia, que hubo como tanta laxitud de lo que hablábamos ahorita, se permitió poder realizar teleconsulta desde cualquier parte, entonces, pues obviamente desde la casa, muchos de los familiares de los profesionales oían al paciente, lo que estaba contando, se escuchaban los ruidos y pues obviamente esto puede ser incómodo para la persona que está recibiendo la teleconsulta. Eh, Debe tener claras las alternativas presenciales o que el médico puede indicar la presencialidad si lo requiere o si lo ve necesario durante la consulta y todo debe quedar registrado en la historia clínica. Entonces, al igual que en la consulta presencial, la telemedicina no cambia ni la ética ni la responsabilidad del profesional, solamente cambia el método o el medio por donde se hace la consulta, pero no el deber clínico. Entonces, lo que siempre tiene que haber y los sistemas que tienen habilitación para telemedicina normalmente lo tienen. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han sido pacientes, o sea, no profesionales, sino pacientes desde el otro lado de telemedicina. Normalmente esos sistemas tienen la posibilidad de dar clic en el consentimiento informado o a veces firmar el consentimiento informado para la atención y eso es, digamos, mandatorio dentro de la reglamentación que tiene la legislación colombiana para el uso de estas herramientas. En relación a los aspectos éticos, legales y de calidad, entonces pues ya lo habíamos hablado, la confidencialidad y la protección de datos, entonces el derecho de la privacidad es el mismo que la consulta presencial. Las implicaciones prácticas, entonces el uso de plataformas que sean seguras, que los datos pues no se vayan a perder del paciente ni se vayan a enviar a otra persona, evitar pues las redes públicas, las aplicaciones no autorizadas para este tipo de atenciones y garantizar el acceso restringido a la información y la protección de datos personales y clínicos. Y por eso les hacía como énfasis en lo del no uso del correo personal, del WhatsApp personal, porque pues eso no tendría ninguna confidencialidad y pues podría, digamos, como incurrir en la pérdida de la confidencialidad y la pérdida de la protección de los datos del paciente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo otro es los límites, ¿sí? Entonces, hay cosas que no se pueden hacer desde la telemedicina. Entonces, la telemedicina definitivamente no reemplaza la atención presencial, es un apoyo de la atención presencial y muchos de los modelos que hoy en día están funcionando son esos modelos híbridos entre la presencialidad y la telemedicina. Cuando no funciona, cuando hay signos de alarma, o sea, cuando un paciente está sangrando, tiene algún signo de alarma, ese es obviamente pues el contexto en el que el paciente debe ser remitido a una atención presencial porque muy probablemente hay una condición aguda que requiere una atención clínica presencial para un examen físico, para evaluarle, no sé, una cefalea con signos de alarma, pues probablemente va a requerir un fondo de ojo, una toma de atención, diferentes cosas para aclarar un poco el diagnóstico y pues eso definitivamente no se puede hacer desde la teleconsulta. Cuando se requiere un examen físico completo, entonces, por ejemplo, motivos de consulta como dolor abdominal, especialmente si es agudo, pues no sería el contexto ideal de un paciente que atenderlo por teleconsulta si tiene un dolor abdominal agudo. Pacientes con dificultad respiratoria, paciente con algún tipo de sangrado, digamos que esos pacientes sí se les debe recomendar directamente la atención pues por la presencialidad porque o requieren un procedimiento o requieren una atención en urgencias y pues evidentemente la telemedicina no es el espacio. O personas con dificultades de comunicación, entonces deterioro cognitivo sin cuidador. O por ejemplo, pacientes con hipoacusia, sin interlocutor, sin cuidador o acompañante, pues es muy complicado hacer teleconsulta a distancia en este tipo de pacientes o barreras tecnológicas severas como lo que estábamos diciendo ahorita. No hay dispositivo móvil, no hay internet, no tengo, digamos, cómo comunicarme, pues evidentemente se sale de las manos la telesalud. Entonces, la telemedicina en relación a la calidad y la seguridad, pues debe mejorar el acceso, debe sí o sí
mantener los estándares de calidad al igual como si fuera una consulta presencial, no debe aumentar los riesgos. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. Entonces, lo que hablábamos ahorita, debe ser de calidad, debe fortalecer la seguridad del paciente, debe mantener la protección de los datos, debe remitirse a una consulta presencial cuando el paciente definitivamente requiera un examen físico. Debe tener, como cualquier estándar de calidad, protocolos claros de atención, la identificación del paciente. Entonces, cuando el paciente se conecte, preguntarle su nombre completo, su número de cédula, porque pues, podría haber la posibilidad de suplantar a una persona desde la telemedicina. Trazabilidad de la atención y canales de referencia definidos. Como siempre, pues lo que les había dicho ya anteriormente, es obligatorio el registro completo de la historia que se realizó, pues es un acto médico y debe registrarse al igual como si fuera una consulta presencial. Entonces debe incluir que la modalidad fue por teleconsulta. Entonces hay algunos sistemas que ya lo traen integrados y simplemente uno baja una pestañita y le sale teleconsulta y eso ya queda marcado. Otros definitivamente ya tienen incorporado o hay otros que no tienen ninguna de las anteriores y le toca escribir a uno modalidad de la atención teleconsulta para que quede claro por qué no hay examen físico, por qué no hay signos vitales. O sea, también en cierta manera poder, digamos, librarnos de una demanda médica o alguna cosa así, en caso de que pues va a quedar una historia clínica como si estuviera incompleta y no es precisamente porque esté incompleta, sino porque fue en una modalidad de teleconsulta. La fecha, la hora, el consentimiento, la evolución del paciente, la conducta y pues el plan de seguimiento. Listo, hasta ahí alguna duda, pregunta, sugerencia. Por acá también María Alejandra nos había escrito, y no lo había visto, en pacientes psicológicos o psiquiátricos, al menos en su primera valoración, hay movimientos estereotipados de más signos que ayudan a determinar el diagnóstico. Entonces, claro, eso depende del paciente que tengamos digamos, como la experticia ya desde la parte profesional y lo que nosotros atendamos, pues sabremos cuándo definitivamente necesitamos que venga el paciente presencial para ver su comportamiento, su movimiento, los síntomas de ansiedad que muchas veces no se dicen, sino que se ven en el movimiento de las manos, en el movimiento estereotipado, como tú lo dices aquí. Claramente eso es importante tenerlo en cuenta. Listo, ¿claros todos hasta este momento? Sí, doctora. Gracias. Listo. Entonces, definitivamente hay unas barreras muy grandes a nivel mundial, no solamente de Latinoamérica, pero sí son un poquito más fuertes en nuestro contexto y dependen de diferentes, digamos, como contextos económico, social, tecnológico, hasta cultural, como ustedes me lo estaban diciendo hace un momento, en relación al uso de este tipo de modalidades. Entonces, me va a salir un poquito aquí de la presentación grande, pero ahí dejé de compartir, para escucharlos y que ustedes me digan cuáles barreras creen que existen, y las voy a anotar acá en la presentación, en relación al uso de la telesalud a nivel mundial. Entonces, yo los escucho o miro el chat como les quede mejor. Esperen, busco el chat. Mentir. Aquí está el chat. En relación a las barreras y yo las voy anotando acá y las dejamos en la presentación. Pues me dirán. Lo que se les ocurra, no hay problema, no hay ni positivos ni negativos. Listo, entonces aquí me están escribiendo, falta acceso a internet. Entonces, internet, voy a escribir acá para no demorarme tanto. Internet, listos. La tecnología. Tecnología
La falta de Carrera habilidades, puede, doctora, porque muchas veces la gente no entiende o sí, o no, o sea, se les dicen los términos, pero están solitos y a veces no entienden lo que uno les está hablando, ¿sí? una Entonces es limitante son los recursos institucionales para adquirir las plataformas. de acuerdo. Alfabetización digital, la parte económica, porque cuestan, no es tan asequible a veces. Económicos, económicos. Ay, esta es en inglés. Económicos. Entonces se me marca todo. Económicos, listos. Dice por acá la educación, de acuerdo. Y entonces ahí hay un factor importante de lo que siempre miramos de los determinantes sociales, la educación en general, pero específicamente acá la alfabetización digital, pero también el nivel educativo, ¿de acuerdo? La discapacidad, entonces personas con discapacidad, y ahí es cuando entra la importancia del cuidador. Y pues bueno, depende también de la discapacidad, ¿no? Falta de habilitación, entonces cumplimiento de la habilitación. Listos. ¿Qué más se les ocurre que pueda hacer una conocimientos tecnológicos? Ah, bueno, aquí estaban diciendo, que no alcancé a mirarlo porque bajo rápido, la falta también desde nosotros como profesionales de la salud del conocimiento de estas tecnologías, clarísimo, y eso fue una de las complicaciones muchas veces en los profesionales de la salud, digamos, mayores, el uso de estas nuevas tecnologías costó bastante. Entonces, sí, uso de tecnologías por parte del profesional, voy a colocar acá, uso de tecnologías por parte del profesional. La buena comunidad, la buena comunicación entre la entidad de salud del paciente. Entonces, para que este tipo de herramientas funcione, tienen que haber unos pasos muy claros para poder hacerlo. Y en eso tienes toda la razón, Gloria, que a veces no somos muy claros en cómo llegar a ese momento de la teleconsulta y el paciente se enreda en la mitad del camino, y no sabe cómo acceder al consentimiento informado. No tiene que ser específicamente adulto mayor, me ha pasado con personas jóvenes. Y si no hay una explicación clara y una comunicación clara sobre cómo usarla, también se vuelve una barrera importante. Listo. Por aquí veo que, listo. Y la falta de empatía, entonces, claro, en este tipo de cosas, como no está la presencialidad, se necesita saludar, contestar, tratar de ponerse en el zapato del otro desde la distancia, que es un poquito más difícil a veces, de acuerdo con lo de la empatía. Listo. Entonces, vengan, volvemos aquí a la presentación. Entonces, se han descrito en la literatura todas estas barreras que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces, barreras tecnológicas, ya ustedes lo describieron, el internet, el computador, el móvil, barreras de alfabetización digital, entonces el uso de este tipo de herramientas que hay en poblaciones que se complica un poco más como las personas mayores, las barreras económicas por la necesidad de tener internet, tecnologías de la información y la comunicación específicas para esto, barreras organizacionales y el sistema de salud, que bien lo dijeron ustedes, tiene que ver con la organización de los sistemas, cómo se orienta al paciente, toda la parte como administrativa, barreras legales y regulatorias, barreras éticas y de confidencialidad, barreras culturales y sociales. Entonces, como bien lo mencionaron ustedes hace un rato, hay personas que definitivamente este tipo de modalidad no le gusta y no accede a por digamos, un tema más cultural, y pues las barreras clínicas que ya lo habíamos mencionado en relación al examen físico, la medición de parámetros vitales y demás. Listo. Entonces, les traje aquí un caso chiquito, no nos vamos a demorar mucho en esto, y es el caso de esta paciente adulta mayor que tiene diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, y tiene dificultad para asistir al centro de salud porque tiene, como ustedes ya lo ven, es una señora mayor
tiene dificultades en la movilidad y pues eso mismo hace que se le dificulte transportarse. Vive con su hija, quien es su cuidadora principal. ¿Qué modalidad de las siguientes que están ahí creen ustedes que puede favorecer la atención de este paciente en relación a la telesalud? Pueden abrir el micrófono también, como lo prefieran. Entonces aquí me dicen, Patricia me escribe telemedicina, listo. ¿Alguno cree que alguna otra cosa más puede funcionar en esta paciente? Telemonitoreo, entonces podemos pedirle que nos envíe las mediciones de la glucosa o si tenemos un sensor, pues que nos mida la glucosa y estar viendo los valores del sensor en tiempo real. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Teleorientación y autocuidado, porque estas enfermedades crónicas requieren no solamente la toma del medicamento, sino también unos buenos hábitos alimentarios, una buena higiene del sueño, un buen cuidado en relación a otras cosas y demás, de acuerdo, y la educación virtual. ¿Por qué? Porque pues estas enfermedades dependen mucho del autocuidado y del cuidado para el cuidador. Y lo mismo, como escribe Mayra acá, el cuidador. Entonces, hay una cosa importante y es que en este tipo de pacientes no es tan infrecuente la sobrecarga del cuidador, ¿sí? Depende mucho de la enfermedad, depende mucho de las condiciones de salud de la persona, pero muchas veces sí es una oportunidad para poder orientar, resolver dudas y bajar un poquito como esa ansiedad y esa angustia al cuidador, que es muy frecuente en este tipo de personas mayores. Entonces, todas las anteriores se pueden hacer de esta paciente y todas aportarían un pedacito de las necesidades que esta señora requiere. Listo. ¿Qué profesionales del equipo de atención primaria creen ustedes que podrían participar en estas acciones desde la telesalud, desde la telemedicina? Entonces Patricia dice todos, Carlos dice nutrición, y si ustedes ven acá, pues todos, nosotros podríamos como médicos hacer exactamente todos manejo multidisciplinar. Entonces, médico, sí, enfermería también, porque enfermería tiene unas habilidades de educación bastante útiles en este tipo de pacientes. Nutrición, pues porque obviamente ya lo vimos, requiere una adecuación de sus hábitos nutricionales. Psicología, por lo que ya vimos, ya sea que la paciente se encuentre con alguna dificultad para comprender su enfermedad, adaptarse a su enfermedad, psiquiatría o psicología también dependiendo de lo que esta paciente requiera, y hasta trabajo social, porque muchas veces también temas como de abandono, demás cosas se pueden canalizar por este tipo de cosas, especialmente a pacientes como ella, que pues obviamente no podría acudir de manera presencial a una atención médica. Listo. ¿Qué riesgos creen ustedes que deben tenerse en cuenta en este caso? ¿Qué se les ocurre? Biológico, riesgo biológico. No te alcancé a escuchar muy bien, Patricia. Se oyó entrecortado. Si quieres escribirlo de pronto. Ah, mira, ya creo que ya fue. Eh, Si es que se te ok, escucha. Dice por acá Gloria que la paciente y el cuidador no entiendan el manejo y lo abandonan. Un aficio, sí, de acuerdo, y ahí podríamos colocar muchísimas más profesiones que nos pueda ayudar. Y eso que tú dices es muy importante. El ejercicio es una indicación bastante útil en personas con fragilidad, porque ayudan a fortalecer la masa muscular y eso ayuda a que ella pueda lograr un poquito más de su independencia, de acuerdo con la observación del fisioterapeuta. Dice acá, interpretación de la información brindada por el profesional, entonces eso es uno de los riesgos. Paciente o familiar informante, claro que sí, puede pasar que no sepan
ni cuándo son los exámenes, ni cuándo fueron, ni cuándo fue el médico. Puede perfectamente pasar eso. Es más fácil realizar seguimiento y continuidad del tratamiento, sí. Espérame, aquí bajo un poquito. Que haya acompañamiento debido, entonces, el red de apoyo, especialmente en personas ya con algunas limitaciones para la comunicación, claro que sí. El riesgo de no hacer el examen físico, espérame, lo bajo acá. Un núcleo familiar, pues que sea estable, educado, de acuerdo, todo eso favorece a la atención desde este tipo de modalidades. ¿Y qué tipo de seguimiento podrían realizar desde atención primaria en salud con esta paciente? Que ya me lo dijeron por ahí. ¿Qué creen que podemos hacer con esta paciente? Entonces, acuérdense de lo que habíamos hablado ahorita, bueno, aquí nos están escribiendo todavía barreras digitales, problemas de conexión, y eso puede ser un riesgo, ¿de acuerdo? Y acuérdense ahorita de lo que estábamos hablando de los pilares de atención primaria en salud. ¿Qué creen que podríamos favorecer con este tipo de paciente? Que normalmente es una paciente que ha pasado por varios médicos, por varias especialidades, que una cosa le indican acá, otra cosa le indican allá. Entonces, listo, facilidad de seguimiento por los especialistas, excelente. Por aquí ya hay otra respuesta. Adherencia al tratamiento, de acuerdo. Pues, por ejemplo, en una paciente como ella, los exámenes se pueden tomar, digamos, domiciliarios y la valoración se puede hacer médica remota, entonces los controles médicos, de acuerdo. Y también, digamos que no solamente el control de la enfermedad, sino lo que hablábamos ahorita en relación a la atención integral de la persona. Entonces, claro, en ella hay que controlar la tensión, controlar la diabetes, pero lo que estábamos diciendo ustedes mismos ahorita, ver al cuidador, poder mirar que si tiene fragilidad y si puede levantarse, hacer sus cositas de manera independiente, si hay alguna cosa adicional que pueda tener de signo o de síntoma específico en relación a salud mental, o sea, eso, exacto. Y Emil se nos dice algo muy importante y es el buen trato y la empatía, que la persona se sienta segura. Y este tipo de modalidades, como se encuentra en su casa, con su familia, con su hija, pues favorecerían a una atención donde ella se sienta segura, acompañamiento, confianza y puede hasta favorecer la relación médico-paciente, claro que sí. Y eso depende de lo que habíamos hablado, de la persona, su parte de creencia, su cultura y pues sus preferencias más que todo. Listo. Entonces, para cerrar, digamos, como todo esto que hemos hablado durante esta hora y media larguita, entonces, la telemedicina o la telesalud permiten acercar los servicios de salud a las personas, familias y comunidades, fortalecer la continuidad del cuidado, especialmente en personas con enfermedades crónicas en general. eh, Geográfico, económico y de tiempo. Sin embargo, sabemos, y ahí hay un asterisco, en relación a que tenemos aún muchas barreras importantes, especialmente en un contexto como el que tenemos latinoamericano, y que atención primaria no sustituye la relación clínica, no debe debilitar la calidad de la atención y sí ayuda a reforzar los principios de atención primaria. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o les haya quedado claro el tema. Muy claro el tema, doctora, gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Emilce. Y por acá Gladys escribe, gracias por la presentación, muy formadora, muchas gracias a ti. No, doctora, muy claro, excelente presentación, claro, doc.
Gracias. Entonces, aquí les dejo, si alguna cosa, mi correo, por si alguna duda tienen en relación a lo que acabamos de hablar, pues bienvenidas sean las preguntas. Sí, claro, ahorita estamos cansados, es la hora y demás, pero probablemente cuando ya tengan, estén al pie del cañón, pues empiecen a salir las dudas. Entonces, pues por acá, si me quieren contactar, con muchísimo gusto les respondo lo que necesiten. Dice Carlos, este modelo de atención debería usarse más a menudo. Sí, de acuerdo. Es una herramienta bastante útil de trabajo conjunto desde la presencialidad y la virtualidad. Hay muchos sistemas, yo en diferentes lugares, pero más o menos como en 3 lugares he tenido esta movilidad, este tipo de oportunidades de trabajar desde presencialidad, híbrido y telemedicina. Bastante útil ha sido esas herramientas. Claro, hay dificultades en algunos lugares. En alguna oportunidad he tenido la posibilidad de trabajar con personas privadas de la libertad en atención por telemedicina. Es un reto inmensamente grande porque las condiciones no son las mismas allá. Siempre me ayudan mucho los auxiliares y las enfermeras, pero sí hay muchas limitaciones. Sí, ha sido una experiencia bien bonita. Y listo, creo que no siendo más, entonces los dejo descansar para que puedan ir a sus casitas que ya los deben estar haciendo caras a todos y pues cualquier duda, pues aquí por mi correo electrónico. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Gladys. Gracias, Doc. Piensen mucho. Feliz día.